Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos escuchen, que esa es la maravilla de la tecnología y de los podcasts, que lo puedes escuchar a la hora que quieras, haciendo ejercicio, cocinando, en el trayecto al trabajo. Somos Araceli Molina y Oscar Gómez Cruz. Hoy presentamos el episodio 6 de Todo Comunica Podcast. Les agradecemos que están teniendo mucho éxito los podcasts, están siendo muy escuchados. Les pedimos que si les gusta nos compartan, porque aquí nuestro único objetivo es tomar mejores decisiones por el bienestar de nuestro país. Araceli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en el episodio 6 ya de Todo Comunica Podcast. Hoy tenemos un tema súper interesante y esperemos que les guste. Qué bueno, cómo nos ayudan en un podcast, pues dándole me gusta, siguiéndonos dentro de los podcasts y compartiéndolo. Entonces, les agradecemos mucho que nos escuchen y que estén pues siempre pendientes de lo que estamos haciendo. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que importa lo mismo si te dedicas al sector empresarial, pero sobre todo ahora que no podemos estar ajenos, aunque querramos, de las campañas políticas, del proceso electoral en el que ya estamos inmersos. Y el tema de hoy se llama El que comunica todo, no comunica absolutamente nada. Y esto sucede porque en los equipos de campaña, principalmente de comunicación, muchas veces se trata de abrumar a los candidatos y a las candidatas con un montón de datos, un montón de estadísticas, información, y de hacer propuestas para todo, ¿no? Independientemente si vas a competir por una presidencia municipal, una diputación local, federal, pues se le dice a la candidata o al candidato a diputado federal, tú di que tú vas a ayudar a que aquí se haga la carretera y que tú vas a tener la lana. Y cuando, bueno, el diputado federal evidentemente dentro de sus funciones tiene la función de legislar, que es la principal, y la función de gestionar, pero la ejecución de la carretera no es potestad de él. Y el tema es que en las campañas vemos que pues, todos los políticos, hombres y mujeres, pues ofrecen de todo, ¿no? Nos van a sacar de la pobreza, vamos a vivir en Singapur, va a haber edificios de 40 pisos, pasos a desnivel, y pasan los años y vemos que esto no sucede. Ahora, el tema es que las personas que estamos de este lado de la pantalla o de este lado de un celular o en el coche oyendo el radio, pues ya empezamos a tener un poquito más de criterio y evaluamos de forma diferente las propuestas de los candidatos y los candidatos. Y para ello, nada como una máxima que leí en el libro de Una sola cosa, que aquí lo tengo en la mano y lo voy a leer a la letra, que dice, las cosas que más importan nunca deben estar a merced de las que menos importan. Y aquí lo traduciría, las cosas que más importa comunicar nunca deberían estar a merced de las que menos necesitan comunicar. La cita esta es de Goethe, no es una cita mía, ni es una cita del escritor del libro de Una sola cosa. Así que, ¿qué opinas, Araceli, de esos candidatos que solucionan el mundo, que en un solo día comunican sobre economía, finanzas, desarrollo social, combate a la pobreza, pavimentación, alcantarillado, leyes, mujeres, niños, ancianos? Y bueno, pues son unos verdaderos fenómenos porque pues van a solucionar el mundo en 3 años, ¿no? Bueno, pues tú mejor que nadie lo sabe con el método que Oscar tiene un libro que se llama El Método 2315 y allí se es muy específico, o sea, y de ahí surge el tener un concepto central de comunicación, siempre comunicar un dos, ¿no? Siempre tener una causa con un contenido altamente emocional y que represente valores superiores. Digo, somos muy enfáticos en el libro, es de las grandes reglas que se especifican dentro del libro de la campaña que finalmente no lo decimos nosotros, o sea, es algo que cualquier consultor te lo va a decir dentro de tu campaña, va a ser lo primero, ¿cuál es tu causa que representa emocionalmente a las problemáticas de quien quieres gobernar? O sea, ¿cómo vas a conectar emocionalmente con todos este electorado que está esperando? Pero tengo una, o sea, problemas en el país yo creo que hay muchísimos, todos los conocemos, digo, ahorita estamos viendo una pandemia mundial, una crisis económica profunda, y creo que, pues,
el ambiente o los sentimientos emocionales, perdón, los sentimientos que ha generado y las emociones que ha despertado esta pandemia en el electorado, pues son muchas, pero nosotros debemos enfocarnos, o ustedes como candidatos y nosotros como consultores, en una en específico, casarte con ella, enamorar con ella, viralizar a esa causa, y de esa causa van a surgir muchísimos temas, pero tengo una causa, y una causa. Ahora sí que el primero en tiempo es primero en derecho, yo soy abogada y así son las causas y así es la comunicación, ¿no? El primero, es el primero en establecer esa causa como tuya, acógela y no vienen 20 y, bueno, pues también voy a agarrar la misma causa, pues ya no tiene el mismo impacto, porque tú te vuelves como un representante de esa causa, que finalmente creo que tiene que ser una, o sea, nosotros o las personas cuando hay una plataforma electoral, cuando efectivamente son documentos técnicos que requieren a lo mejor más ejes que sean técnicos y específicos para un trabajo global en una administración pública y un trabajo integral. Pero en específico, en una estrategia de comunicación, creo que son suficientes tener una sola causa de la cual se derive y se relacione con 2 o 3 ejes y no ir más allá en temas de comunicación. La gente está con el ánimo preocupada por ponerse la vacuna, está preocupada por un virus que hay, por conservar su empleo y más allá de eso no quieren escuchar 20 cosas y no tienen el tiempo. Y bueno, la comunicación cada día se ha hecho más directa, incluso hay quien ha hecho campaña en TikTok, ¿no? Que finalmente son tiempos muy cortos y temas muy específicos. Entonces, mi recomendación y lo que yo quiero, y coincido en esto en todo con Oscar, es que pues no puedes hablar de 20 temas, sí hay muchísimos problemas, por nadie es el Mesías y nadie es el héroe que resuelve todos esos problemas, ¿no? Pero puedes tener una causa trabajada que te represente, que hayas caminado por ella, que ya hayas trabajado y te hayas posicionado por esa causa, y entonces es cuando esta causa va a funcionar y se te va a reflejar en votos. Y pongo un ejemplo, pues muy claro, y pongo a Araceli de ejemplo. Los invito a que escuchen su podcast Política en Femenino. Ella tiene un podcast en el que se especializa y con un grupo de chavas que son muy buenas en el tema, abogadas, personas que han estado en el legislativo, en temas de derechos humanos, derechos de la mujer, están teniendo un podcast muy bonito que se llama Política en Femenino. Bueno, a ver, lo pongo como ejemplo porque aplica perfecto. Alguien por ahí diría, como anillo al dedo. Si tú centras tu concepto central de campaña en el tema de las mujeres, con un electorado nacional y muchos específicos, en el que el padrón electoral está compuesto con 53, 52, 54% de mujeres, pues puedes ganar solamente abanderando la causa de las mujeres. Así de simple. Y evidentemente tu concepto central de comunicación y por ende de campaña va a estar ligado primordialmente al tema de las mujeres y después lo desdoblas a un mensaje central, a una narrativa, después un mensaje central y mensajes específicos. Es decir, retomemos el tema de Política en Femenino podcast. El tema de las mujeres. El tema de las mujeres tiene diferentes vertientes. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, que si ustedes revisan estadísticas a nivel México, en diversos municipios, municipios grandes, municipios importantes, en el último año de 2020 a este 2021, la estadística de violencia intrafamiliar se ha disparado. Muy seguramente tiene mucho que ver la pandemia y el hecho de que pues estamos en la casa más tiempo, el año pasado, al principio de la pandemia, cuando vino el encierro más severo, pues imagínense ustedes familias enteras que a lo mejor se veían nada más los fines de semana porque el papá, la mamá trabaja, los hijos estaban en guardería o en escuelas y ahora se veían todo el santo día, pues la violencia intrafamiliar se disparó. Bueno, la violencia intrafamiliar es un tema grave en contra principalmente de las mujeres. Normalmente los hombres le pegan a las mujeres, no al revés. Habrá sus excepciones, pero es al revés. Salud reproductiva, salud mental, cuidado de las mujeres para que no se nos mueran las mujeres mexicanas por cáncer de mama, cáncer, cervicuterismo, y como eso podría yo desdoblar 5 o 6 mensajes específicos.
no más. Pero puedo centrar mi concepto central de campaña. Vamos a suponer que Araceli Molina mañana es candidata por X partido a una diputación federal. Digo, una persona capaz como ella seguramente podrá hablar de diferentes temas, pero estoy muy seguro, no lo he platicado con ella, pero estoy muy seguro que a lo mejor el tema femenino sería uno de sus conceptos centrales de campaña. Sí, por Y ella, supuesto. con el conocimiento que tiene, lo iba a desdoblar de esta forma, de esta Mira, manera. Si comunicas todo, no comunicas nada. Si comunicas algo en concreto y lo vas desdoblando, tienes un mensaje articulado y la gente se queda. Araceli Molina, igual a defiende los derechos de las mujeres. Y Araceli Molina, cuida la salud de las mujeres. Araceli Molina, bla, 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 todo de las mujeres. Y Araceli Molina entonces va a tener una base de electores que representan el 52-53% del padrón electoral. Perdón, Ara, te ¿sabes algo? interrumpí. No, nada más quería apuntar algo que es, que habla y se relaciona totalmente con el tema y voy a mencionar igual como tú introduciste política en femenino. Política en femenino es un movimiento para hombres y mujeres, pero desde la energía femenina. Es un movimiento. Primero empezó como un podcast, pero nos dimos cuenta de las necesidades que hay para las mujeres en la política. Fíjate, yo creo que incluso al tener un tema como lo es el movimiento feminista, hay diferentes aristas y diferentes ramas. Ahorita es un tema muy propio, ¿no? Hablar de esto porque viene el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y creo que es un tema fundamental en donde hombres y mujeres se quieren sumar a este movimiento, ¿no? Que es algo muy, ¿cómo me sumo? No, no, es un movimiento de mujeres y estas mujeres también tienen diferentes ramas. Entonces, tu causa, mi causa en política en femenino, nunca es la violencia intrafamiliar, es un tema, está bien, pero mi causa son las mujeres en la política y la violencia en todo caso sería la violencia política de género que se ejerce entre muchas mujeres dentro de las cúpulas de sus partidos políticos por los sistemas patriarcales en los que se ha involucrado en los que se ha conformado el poder en nuestro país y en muchos y en el mundo, ¿eh? Pero ese es el tema, a eso me refiero. En cada tema, creo, Oscar, que es bien importante analizar en qué arista me voy a ir, porque todos los temas tienen izquierda, derecha, blanco, negro, ahora sí que vivimos en un mundo de binomios y así dividido, ¿no? Entonces, creo que el humanismo, que yo es a lo que le hablo a la energía femenina, el ser humano, y hacer un tipo de política, porque las decisiones de los hombres y de las mujeres cuando llegan al poder son distintas. Lo han analizado los científicos. Yo me puse a buscarlo porque yo quería eso proyectar. Entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque cuando tengas una causa, esa causa elige cuál es el camino en específico, cuál es tu eje a través de esa causa. Esa causa no puede ser solo, bueno, mira, yo me involucro en todo y soy del movimiento feminista. No, 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 por supuesto, pertenezco al movimiento feminista. Otra cosa que quiero dejar súper claro, escojan muy bien sus causas. He escuchado a muchos hombres y me han solicitado, ¿no? Creo que incluso vamos a hacer un video en específico de ese tema, en el que me dicen, quiero formar parte del movimiento feminista por el tema político, ¿no? Que se está moviendo y ven que es un movimiento que ha avanzado, ¿no? Entonces, no, no, los hombres no pueden formar parte del movimiento feminista. Eso es como si hay una huelga y el patrón dice, yo voy a apoyar a todos los huelguistas. No, no se puede. Hay actividades, ¿no? Hay actividades específicas que puedes realizar en tu entorno, no ser violento, no llamar feminacia a ninguna mujer, nunca. No tener grupos de WhatsApp y compartir pornografía de las mujeres. Esto suma. No dejar que una mamá sirva a todas las mesas. No estoy poniendo ejemplos, pero esto me refiero con elegir muy bien nuestras causas, elegir muy bien como candidatos a qué nos vamos a elegir y qué nos representa. Los hombres en este proceso, las mujeres son muy importantes en este proceso, pero no puede un hombre tener una bandera feminista en este momento, ¿no? Para dejar un poco claro el tema en ese sentido y que elijas muy bien tu camino, ¿no? Tu camino, yo lo tengo súper claro, para mí siempre el tema, cómo entran las mujeres, todavía tengo curiosidad y todavía estoy buscando a muchas mujeres que son muy talentosas y he tenido oportunidad de conocerlas en este tiempo
y me llama muchísimo la atención el camino tan duro que es de una mujer para alcanzarlas. No es solo soñar y no solo sentirte que vas a llegar, no, no. Hay un camino terriblemente violento, terriblemente desgastante. Entonces, bueno, eso tienes que analizarlo y conocerlo, ¿no? Para que sea tu causa, si no, difícilmente, ¿no? Y por supuesto que tu causa, tu concepto, lo que vas a proyectar como persona y lo que vas a hacer tu narrativa, pues evidentemente tiene que ser algo sobre lo que sepas, sobre lo que te prepares, sobre lo que te documentes, para que cuando hables de ese tema y cuando comuniques sobre ese tema, la gente te lo crea y la gente puede identificarte a ti con esa causa, como una autoridad, como un experto, una experta, una persona que al hablar de eso habla con autoridad y que presenta soluciones. Y aquí qué bueno que hablamos de este tema de comunicación. Recuerden, el que todo comunica no comunica nada. Eh, los candidatos y gente con la que hemos trabajado durante muchos años y que ahorita estamos trabajando, se preocupan mucho por los datos. A ver, los datos son fundamentales, es un insumo fundamental. Quieres armar una buena campaña, ten información de diferentes índoles, datos duros de fuentes oficiales, ten tus encuestas, tus grupos de enfoque, la información que tú recabas y después sistematizas mientras caminas, mientras te reúnes con grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podrás tener mucho más claro el target, ¿no? El tiro al blanco, ese tiro de precisión de lo que vas a ofrecer. El tema es que yo creo, y esa es una opinión personalísima, que como durante tantos años ha llegado al poder tanta persona sin conocimiento técnico, y bueno, hoy en día ya es un reclamo de los mexicanos, o de por lo menos un segmento de la sociedad mexicana, que quienes lleguen al poder, pues medianamente sepan de lo que están hablando, muchos candidatos que no tienen una formación académica formal, digamos en economía, quieren que les expliques o que les pongas a alguien que les explique en 25 minutos 3 semestres de economía. Pues digo, eso resulta materialmente imposible. Entonces, aquí retomamos este episodio, con me parece el episodio 4, que creo que fue en el que hablamos de no disfrazarse, de no aparentar algo que no eres, de no querer disfrazarte de doctor en economía en una Ivy League cuando no es tu tema. Y no tiene nada de malo que no seas un experto en economía, si a lo mejor tu fortaleza es hablar del campo, de los problemas del campo y de que en tu experiencia puedes mejorar cuestiones del campo y tú puedes generar un concepto central de campaña con un mensaje central, bueno, con una narrativa, mensaje central y mensajes específicos alrededor del campo. No necesitas hablar necesariamente del Producto Interno Bruto, de la balanza de pagos, de la balanza comercial, del déficit fiscal, porque no le entiendes. Y además, en la primera pregunta que te hagan, vas a quedar muy mal. En conclusión, por parte mía, es, por favor, no quieran aparecer como los mesías redentores, salvadores del país, de su municipio, de su distrito, porque no lo van a hacer y simple y sencillamente van a gastar dinero de más, porque si no tienen un buen equipo de campaña o unos buenos asesores de estrategia y de comunicación, van a gastar mucho dinero, se van a pasar de los gastos de campaña, los va a sancionar el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral de su estado, y qué lamentable que pierdas en tribunales por haber querido comunicar de todo, haber querido regalar de todo, porque según tú con eso comunicabas. El que todo comunica, no comunica nada. Gracias por escucharnos, Araceli. Te escuchamos para el cierre de este nuevo episodio de Todo Comunica Podcast. Sí, pues nada más para cerrar, a mí me gustaría sumar que es verdad, las causas vienen directamente del territorio donde vas a gobernar, vienen directamente de la gente. Entonces, no tienen que ser causas complicadas, la gente no sabe de economía en muchos distritos, sobre todo si son rurales, pues no, sus causas pueden ser que sea regionalista y los que saben los problemas e incluso las soluciones son ellos mismos, ¿eh? Entonces,
simplemente el conocer un territorio ya te hace experto en ese lugar para gobernarlo. Entonces, yo creo que son elementos que hay que tomar en cuenta. Vas a crear una marca que implica también tu reputación como persona y la gente ya sabe, ya tienes un posicionamiento y ya sabe quién eres. Debes de generar esa identidad y la identidad no se da con los datos. Bueno, al menos es lo que yo pienso, ¿no? No necesariamente los datos, si no tienes un desarrollo. Es más, aunque tengas un desarrollo intelectual, la identidad es con las emociones que generas y esto debe de reflejarse en tu imagen. ¿Quién quieres ser tú? Entonces, bueno, eso sería con lo que yo quiero cerrar. Gracias a todos por escucharnos y gracias por estar en un capítulo más de Todo Comunica Podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Gracias, Araceli. Escuchen Política en Femenino. Gracias. Escuchen Gracias. Todo Comunica Podcast. Denle me gusta, compártanlo y trataremos de hacer siempre esto lo más ameno posible. Podcasts cortos, útiles, que puedan compartirlo sin tanta complejidad y hacerlo simple. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego, Araceli.